Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Pues bueno, chilitos, vamos a empezar con este análisis y quiero empezar justamente con el tema de los libros, porque miren, ayer fuimos a hacer una entrevista que no es una entrevista para el canal, para que vamos a primero entenderlo. Sí vamos a pasar algunos fragmentos de la entrevista, pero es una entrevista que pues necesitaban conductora, ¿verdad? Y dijeron, ¿me puedes? Y yo soy un amigo y le dije que sí. Entonces fuimos a entrevistar a quién sería, o bueno, quién es el secretario general del Infonavit y nadie lo conoce. Nadie lo conoce, es el secretario general del Infonavit, está abajo del director y nadie lo conoce. Bueno, fuimos a entrevistarlo para que lo conozcan, para que sepan quién es mínimo, de buenas tardes, quién es usted. Y él es originario de Yucatán y me dio un bite que duele mucho, por ejemplo, lo que pasa en Yucatán. Y menciona que, por ejemplo, en Yucatán hay más cervecerías que bibliotecas. Y que algo cuando él salió a Yucatán, porque la primera vez que sale en Yucatán es cuando se vuelve diputado federal en 2015, y llega a la Ciudad de México y que le impacta, es que en la Ciudad de México veía, pues sí, había muchos bares, pero también había muchas bibliotecas. O sea, estaba más equilibrado el tema. Y en Yucatán no. Y luego me dio un bite que me dolió más. Me dice, es que hay más bares o más chelerías que escuelas en Yucatán. Y uno dice, ay madre. Pues esos 2 bytes es más o menos lo que esta administración ha estado buscando combatir un poquito, y es con el tema de los libros. Y este es uno de los temas con los que más han querido golpear a esta administración, porque escuchamos en el fondo estas voces que dicen, los van a adoctrinar, el adoctrinamiento que quiere Andrés Manuel López Obrador. Y escuchamos esas voces en el fondo, ¿no? Diciendo es que el presidente los va a llevar al maldito comunismo, maldita maldición. Bueno, yo estudié bajo el concepto neoliberal. A mí me tocó, o sea, a mi generación particularmente, que es, o sea, yo nací en el 92, o sea, nací en la administración de Salinas y me empezó a tocar todo tipo de reformas educativas de la administración de Salinas, la de Cedillo, Vicente Fox, o sea, a mí me tocó la educación neoliberal. Si algo les puedo decir es que en la educación neoliberal sí existía un adoctrinamiento. De hecho, recuerdo que cuando estaba en cuarto de primaria nos quitan los libros de cívica y ética. O sea, a mí todavía me tocó de primero a tercero de primaria libros de cívica y ética, donde hablaban de cívica y ética, y después en cuarto empezaron a cambiarnos. Ya no era cívica y ética, ahora nada más era historia universal, o sea, como que nos quitaban esta parte, ya era escuela privada. Pero algo muy característico del modelo neoliberal es que se centra mucho en digamos, no toca de fondo los problemas sociales, no toca de fondo los derechos humanos, no toca de fondo, por ejemplo, problemas como la corrupción, los moches, o sea, no toca de fondo los problemas reales de nuestro país y solamente toca lo que el país le vende al exterior. Ese es el problema de la educación liberal, desde una perspectiva de alguien que estudió bajo ese modelo. Otra cosa es que en la educación neoliberal, o en este modelo educativo neoliberal, lamentablemente algo que era constante es que, además de no profundizar en los temas, sí existía un adoctrinamiento que yo digo, ay madre, o sea, a mí, por ejemplo, hay muchísimas cosas que a mí me hubiera encantado, conocer de historia universal, por ejemplo, de historia de México cuando estábamos más chiquitas, pero de historia de México, pues te venden la misma historia de siempre, lo que te venden los Krause, por ejemplo, ¿no? Luego, efectivamente te venden la gran historia del colonialismo, ¿no? De cómo es que los españoles llegaron y conquistaron América, bla, bla, o sea, esa es la parte del neoliberalismo. Históricamente, esa es la parte del neoliberalismo. Y no te explican el proceso, nunca te explican que hubo una resistencia de los pueblos indígenas, no te explican que hubo un genocidio, no te lo explican, lo omiten por completo en los libros de historia de México. Y cuando hablas de historia contemporánea, bueno, omiten por completo el mencionarte asuntos de corrupción. Y entonces venden como grandes historias por ejemplo, todavía me tocaba, y ya estaba más grande, que hablaban, eso ya estaba en la prepa, de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto como un gran logro para la historia de México. O sea, eso es de las cosas que te vendían en el modelo neoliberal. Entonces, les quiero poner un ejemplo, porque aquí el señor productor el día de hoy me está compartiendo un libro que le llegó al Minion, a la Bendy de esta Chile familia. Está en cuarto, ¿no? Está en cuarto. Está en cuarto. Bueno, ya está en quinto. Este ya es libro de quinto. Este ya es libro de quinto de primaria. Y es de esos libros que dijeron y que no se cansaron de decir, van a adoctrinar.
¿Y por qué se los presento? Porque es uno de los temas que se tocó hoy en la mañanera, los libros de texto gratuitos y la biblioteca centenario, ¿no? Son temas que se tocaron el día de hoy. Pero yo estaba con las ganas y dije, tengo que encontrar el momento para poderles explicar la diferencia entre el modelo neoliberal y el modelo al que tanto miedo le tuvieron de adoctrinamiento de nuestros niños en las escuelas. Ahí les va. Este es un libro de quinto de primaria actualmente, es un libro de quinto de primaria actualmente, y es de cívica y ética. O sea, y es el libro de cívica y ética. El que tanto nos quitaron, el que me quitaron a mí para cuando entré a cuarto, lo están regresando a los niños de quinto. Y vean cómo se lo están poniendo. Miren, esta es una primera página del libro, se la voy a poner en grande incluso porque le voy a hacer zoom. Y si se dan cuenta, esta es la que más me gusta, porque habla sobre, evidentemente, en la actualidad, ¿no? De cuántas leyes federales existen. Esto siempre ha estado, ¿no? Cuántas leyes hay y demás. Y luego vienen ciertas frases y vienen ciertos dibujos, ilustraciones, que hablan sobre cuáles son los actos de corrupción, por ejemplo. Ahí les va. Aquí le ponen a los niños para un ejercicio. Compartan alguna experiencia en la cual un servidor público haya actuado de manera ética. Expliquen por qué fue así. Si esto a mí me lo hubieran preguntado en cuarto de primaria, no tendría ni la más mínima idea de qué responder. O sea, soy honesta. Si a mí me lo hubieran preguntado en cuarto de primaria, en quinto de primaria, no tendría ni la más mínima. Vaya, si me lo hubieran preguntado en prepa. Si a mí me lo hubieran preguntado en prepa, en la época del 2009 al 2011, yo no hubiera tenido ni la más mínima idea de cómo responder esta pregunta. Ahora tú, señor productor, en tu época estudiantil, por ahí de los 80s, 90s, menos. O sea, en esta época, si nos lo hubieran preguntado a nosotros, no tendría ni la más mínima idea de qué responderle a la pregunta 3. Sabemos que era gobierno. Nosotros andamos en cosas diferentes, biología, eso sí, pero como tal que te explicaran. No. Yo nada más sabía que existía el artículo 3, el 27 y el 123. Y párale de contar. Himno nacional, símbolos patrios y tal. Poder legislativo, ejecutivo y federal. Judicial. Y párale de contar. Y párale de contar. Ahora, les vuelvo a poner esta imagen. Es extremadamente importante porque veamos la segunda parte. En la segunda parte dice: lean en qué consisten algunas faltas a la ley en las que los servidores públicos incurren cuando no trabajan con ética. Y aquí empieza. Soborno. Un servidor público le pide a un ciudadano dinero o algún beneficio a cambio de cumplir con su función o brindarle un servicio público. Tráfico de influencias. Cuando un servidor público, empleando las funciones de su cargo, interviene ante otro funcionario para obtener un beneficio o causar un perjuicio. Esta se la vamos a mandar a Sergio Maya. Luego, nepotismo. Un servidor público le asigna trabajo en el servicio público a un familiar o pariente en ocasiones para hacer negocios o recibir un beneficio. Esa se la vamos a mandar a Monreal. Y luego dice, desvío de recursos. Un servidor público emplea bienes del gobierno para otros fines que no son los señalados administrativamente. Ahora, si a mí me preguntaran, no en la primaria, pero en la secundaria y en la prepa, que les diera un ejemplo de un servidor público que hubiera cometido alguno de estos, ahí sí tengo ejemplos para dar y regalar. Ahí sí no tengo bronca. Pero esto es lo que le están enseñando a nuestros niños hoy en quinto de primaria. Este es el tan temido adoctrinamiento a través de los libros de texto de esta administración, el que no han querido, el que al final del día no han querido como terminar de aceptar a aquellos que son fieles al neoliberalismo. Y estos son libros de primaria. Déjenme, se lo digo, es libro de primaria. O sea, a nuestros niños de primaria les están enseñando desde primaria qué es un soborno, qué es un desvío de recursos, qué es un moche. O sea, le están enseñando a nuestros niños actos de corrupción que han realmente existido en nuestro país desde hace muchísimos años. Y hoy los niños desde primaria van a tener idea completa de qué es cada uno de estos temas. Algo que a mí no me enseñaron. A mí, en mi modelo educativo, que a mí me tocó el modelo educativo neoliberal, a mí no me enseñaron esto. Esto era completo, o sea, estaba completamente en la omisión. Esto era como de, no lo necesitan saber, ¿para qué? ¿Para qué los agobiamos con ese tipo de información? Que es el argumento que utilizan todos los neoliberales, como de cuáles, ay, ¿para qué están chiquitos? Ellos quieren saber de plantitas, ¿no? Incluso también en el modelo neoliberal, el tema de la sexualidad estaba, Santa Madre de Dios,
amén. O sea, literal era ni siquiera se te ocurra mencionarles. Y estaba realmente como puesto entre, o sea, sí, estos son los órganos reproductivos y listo. Y en la secundaria, y ponte condón. O sea, y hasta secundaria. Ahora, estos temas están dejando de ser un tema tabú. Este es un libro de cívica y ética de primaria. O sea, repito, este es un libro de primaria. Primaria. Ahora, además de que este es un libro de primaria, para mí era muy importante podérselos enseñar porque les voy a subir las imágenes a Twitter para aquellos que lo quieran compartir, porque es justamente el modelo educativo que se está buscando cambiar. De hecho, en este mismo libro que ya lo apañé porque ya le dije a la Bendy que cuando lo termine de usar que si me lo regala, yo me lo prestas por favor. Hay también un tema relacionado con la sexualidad y con la ideología. Lo que le falta a este libro, que sí es algo que el productor y yo vimos, sí habla mucho del tema de la mujer, pero digamos que en cuanto a las relaciones homosexuales o a la comunidad LGBTQI, etcétera, a esa, o sea, como que no la mencionan tanto. Eso es cierto. No está mencionada en los libros. Sí habla de la equidad, sí habla de la igualdad, sí habla de respetar a los animales, habla de respetar la vida, o sea, es un libro de cívica y ética que te habla de derechos humanos, te ponen a Gandhi, te ponen obviamente lo que en derechos humanos se explica, pero además sí hace mención sobre el feminismo. Y me encantaron las ilustraciones, porque, por ejemplo, en el modelo neoliberal nos ponían ilustraciones de Kurt Cobain y decían jóvenes mexicanos en la calle. Es real, yo lo vi. O sea, a mí me tocó ese libro. A mí me tocó ese famoso libro en donde Kurt Cobain y la banda salían ilustrando un libro y les ponían en la parte de abajo jóvenes mexicanos disfrutando en la calle o algo así. Y yo, a estas alturas, o sea, ya todos sabemos que Kurt Cobain no es mexicano. Ya no, o sea, si se los dicen a los de primaria, quizás no sepan, pero ya estábamos en secundaria prepa, o sea, ya sabemos que Kurt Cobain no es mexicano. Es exactamente, ese es el problema que uno lamentablemente tenía con esta educación neoliberal.